Bueno, bueno, buenas tardes. Pues agradezco la invitación a YouSemper para hablar de este tema, ¿no? Que es el nuevo código de civil y familiar, ¿no? De personas civiles y familiares. Y aquí son temas muy interesantes, ¿no? Cuando a mí me dicen la justicia digital, obviamente suena novedoso, ¿no? Y sí, en gran parte lo es. Debemos tomar en cuenta que muchas de las situaciones que maneja este nuevo código ya se venían manejando. Es decir, lo hacíamos de forma práctica, ¿no? Entonces yo podría decir que se incorporan, ¿no? a este nuevo código situaciones que ya conocemos y que ya se manejaban, ¿no? Algunos conceptos de los que se incorporan, como metaverso, cadena de bloques, vamos a ver que son conceptos que, si bien están en el código, también no nos dicen algo más, ¿no? Es decir, no nos dicen qué efectos van a tener, cómo se van a utilizar, de qué manera podemos hacer uso de ellos. Entonces, para hablar de los temas, siempre cuando hablamos de cuestiones de tecnología, lo más importante es recordar un poco, ¿no? O sea, muchos de nosotros somos una generación, ¿no? Que empezó o que nació sin las computadoras, ¿no? Es decir, siempre se pone el ejemplo, ¿no? De los supersónicos, veíamos a los supersónicos, veíamos ahí las videoconferencias y nos parecía algo súper imposible, ¿no? Decía, bueno, sí, algún día, y hoy es el día, ¿no? Esto ha hecho un cambio radical, ¿no? Radical, podemos tener este tipo de pláticas, podemos capacitarnos bastante. Yo todavía recuerdo hace, no, me acuerdo, 7, 8 años que tomé la maestría, había personas que venían de Oaxaca, de muchos estados a tomar la maestría y y ahora, pues no es necesario, no es necesario trasladarse, ¿no? Para uno mismo es más fácil, ¿no? Hacer uso de estas tecnologías. También podemos recordar, ¿no? Que a estos conceptos novedosos, ¿no? Cuando empezamos a hablar, ¿no? Cuando yo empecé en alguna época el año 2000, si mal no recuerdo, poquito antes, todavía me tocaba ir a San Lázaro a solicitar, ¿no? La actualización de las tesis, te daban un disco, después vino el JUICE, ¿no? Y se actualizaba, si mal no recuerdo, cada 6 meses, y ahora no es necesario, ¿no? Ahora lo podemos hacer vía internet, podemos consultar la página del semanario judicial, pero no solo el semanario judicial, sino todos los buscadores. La Suprema Corte ha desarrollado muchísimos y estos nos han facilitado la vida, ¿no? A veces la tecnología también nos lo complica, ¿no? Como es el caso de estar al pendiente de las redes sociales, ¿no? Del correo electrónico, del WhatsApp, ¿no? De Facebook, de un sinnúmero, ¿no? Entonces, si bien nos llenamos de información, también debemos tener esa capacidad de digerir. Y a esto es de lo que vamos a hablar cuando hablamos de justicia digital, ¿no? ¿Qué es la justicia digital? ¿No? Es decir, suena novedoso, pero realmente es algo difícil, es algo realmente sencillo. Casi todas las cuestiones de tecnología parten de lo mismo, parten de un básico, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un expediente, nosotros conocemos lo que es un expediente, ¿no? Cuando dicen el expediente digital, primeramente nos daba mucho miedo hablar de eso, ¿no? Porque, oye, ¿qué va a pasar, no? Y cómo lo voy a consultar, y no me gusta el formato. Todavía muchos insistimos en que un buen libro, ¿no? No hay como leerlo, ¿no? En formato físico, ¿no? Inclusive en muchos tribunales, ¿no? Aunque se tiene el expediente digital, ¿no? Todavía se tiene esa costumbre, ¿no? De imprimir todo para poder revisarlo con calma y estar seguros de que nada se nos va, ¿no? Y sostenemos que es que yo cuando lo leo en la pantalla me cuesta mucho más trabajo y se me van las cosas, y cuando lo veo en físico no, porque ahí lo puedo subrayar, lo puedo doblar. Son cuestiones que debemos adaptarnos y así lo vamos a hacer, ¿no? También es cierto, ¿no? Que el uso de las tecnologías a veces nos da un poquito de miedo, sin embargo, no es algo complejo, ¿no? Es decir, muchos de nosotros ya utilizamos diversos conceptos, es decir, no sabemos, no debemos conocer a fondo cómo eh,
cómo la tecnología funciona, ¿no? Pero sabemos utilizarla. Es decir, todos utilizamos WhatsApp, aunque no sabemos bien cómo es eso del cifrado de los mensajes, ¿no? Todos utilizamos el correo, internet, sabemos que existen las direcciones IP, ¿no? Sabemos que existen algunos formatos de seguridad, el HTTP, los nombres de dominio, es decir, lo manejamos, aunque no conocemos, ¿no? De fondo, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que todo esto funcione? Lo mismo nos va a pasar con la justicia digital, ¿no? Es decir, no necesitamos conocer y saber cómo se desarrolló todos estos sistemas, pero necesitamos empezar a usarlos. Y para eso, pues obviamente es necesaria la capacitación, ¿no? Entrando ya un poquito en materia, ¿no? Del nuevo código, creo que lo importante es que encontramos en los primeros artículos, en el artículo segundo, diversos conceptos. ¿Esto por qué es necesario? Es necesario porque son conceptos que si yo se los pregunto a muchos abogados, no me van a poder dar una definición. Si se los pregunto a alguien que se dedica a cuestiones de informática, un ingeniero en sistemas, un licenciado en informática, seguramente va a decir, claro, eso pues es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos manejan más este tipo de situaciones. Sin embargo, nosotros también ya las manejamos. Cuando hablamos de una audiencia virtual, ya sabemos qué es. Cuando solicitamos un link, también lo conocemos. ¿Qué es lo que nos genera duda de repente? De repente nos genera la duda es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la audiencia? ¿Cómo se va a desarrollar? Oiga, pero, y las testimoniales, ¿no? El testigo va a poder estar presente, el testigo va a estar desde su casa y si está en su casa, ¿quién lo va a estar vigilando? Que esto que no pase, que no lo estén aleccionando, ¿no? Entonces, muchas de estas situaciones es lo que se intenta o contemplar en el nuevo código. Sabemos que la tecnología rebasa por mucho a la legislación, ¿no? Sabemos perfectamente que este nuevo código fue un batallar y desde hace más de 5 años estuvo que, eh, inclusive, ¿no? La Barra Mexicana de Abogados tuvo que promover un amparo porque no se había publicado el nuevo código, ¿no? Sabemos un poquito de esta historia y de estos antecedentes, ¿no? Entonces, legislar no es algo sencillo, ¿no? Entonces, es importante que muchos de estos conceptos, si bien no los vamos a utilizar de forma inmediata, es muy bueno que estén contemplados, porque no sabemos cuándo vamos a tener otra reforma de esta magnitud. Es decir, nuestro código actual que utilizamos, ¿no? Se reformaba cada cuánto, ¿no? Se reformaban algunos artículos, algunos capítulos, se intentaba actualizar, pero siempre vamos detrás de la tecnología. En este caso, me gustaría empezar y compartirles un poco de la presentación. No pretendo aburrirlos con estos conceptos, pero sí es necesario. También me gustaría que si de alguna manera alguno no se entiende, pues me lo comenten para irlo detallando. Entonces les voy a compartir una presentación. Y, muy bien. Entonces me parece que ahí ya la podemos ver y podemos ver. Entonces les comentaba que en el artículo 2 nos dice, ¿no? Para los efectos de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Criminales se entenderá por mensaje de datos, ¿no? Voy a agrupé algunas de las fracciones conforme creo que se pueden entender mejor, porque en el orden alfabético que vienen no se nos facilita, ¿no? Porque hay conceptos que van ligados, como es el siguiente, ¿no? Nos habla de un mensaje de datos y decimos la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a través de medios de comunicación electrónica, que pueden contener documentos electrónicos. Y luego tenemos la siguiente definición, ¿no? Que es archivo o documento electrónico. Con independencia del formato en que se encuentre, comprenden el escrito que es generado, consultado, notificado o procesado por medios electrónicos, ¿no? Entonces,
¿Esto lo entendemos? Sí, esto lo entendemos si meramente entendemos que es un documento, no que es un dato, ¿no? Es decir, nosotros los abogados estamos acostumbrados a trabajar con información. El documento es una representación, ¿no? Da testimonio de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos conceptos? Pues los vamos a incorporar al ámbito tecnológico, al ámbito digital, ¿no? Todos sabemos lo que es eh, un documento digitalizado, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezamos en el Estado de México, cuando teníamos que presentar las promociones, era algo un poco tedioso, ¿no? Porque había una fila tremenda, ¿no? Porque tenía que digitalizarse todo, ¿no? Y digamos, los instrumentos que se utilizaban no eran los adecuados, ¿no? Y pues la persona de oficialidad de partes recibía el documento, lo sellaba, ahí mismo lo digitalizaba, porque si se esperaba digitarlo al final de su turno, pues no iba a salir nunca. Y todos estamos esperados. Entonces, esto es algo que ya manejamos todos, ¿no? ¿Qué es un documento digitalizado y qué es un documento electrónico? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Pues muy sencillo. El primero tiene su origen en algo físico. El segundo, el documento electrónico, desde que nace, está generado en un medio electrónico. ¿Qué es esto? Pues lo que todos manejamos, ¿no? El archivo de Word, ¿no? Los archivos, esta presentación, todo esto son documentos electrónicos, ¿no? Y aquí es donde empezamos con algunas diferencias, ¿no? Documento electrónico, documento digitalizado, ¿es lo mismo? No es lo mismo, pero podrían tener la misma validez, depende, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a ver, no? ¿Qué es algo otro concepto interesante? El área de transmisión y la sala virtual, ¿no? Nosotros, una de las preguntas siempre es, ¿cómo se van a llevar a cabo las audiencias? Bueno, esto realmente ya no es tan novedoso, ¿no? En la ley de amparo, en cuestiones de amparo, el Consejo de la Judicatura Federal ha desarrollado y ha implementado estos sistemas, ¿no? Actualmente podemos llevar una diligencia, ¿no? Desde cualquier lugar. Es decir, yo puedo estar llevando un procedimiento de amparo ante un juez en Durango y lo único que le pido es envíame el link, ¿no? Y la plataforma. Puede ser Webex, Zoom, ¿no? Cualquiera, ¿no? Y entonces aquí es cuando decimos, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el área de transmisión? Bueno, el área de transmisión es donde es el espacio físico. Y la sala virtual, ¿no? Es el conjunto de elementos que hacen posible, ¿no? Que nosotros podamos tener esta comunicación. Ahora bien, ¿no? Este tipo de conceptos, ¿era necesario? Bueno, no sé si eran necesarios, ¿no? Porque en el código que todavía utilizamos, pues no era necesario especificar que era una sala de audiencias, ¿no? Pero como implica tanto, ¿no? Entender la tecnología, ahora sí lo definimos para que no tengamos duda, ¿no? Y vemos que algunos conceptos, bueno, son parecidos, ¿no? Área de transmisión, sala virtual, ¿no? Sistema de justicia digital, ¿no? Y entonces, en el de sistema, nosotros somos especialistas, ¿no? Porque desde que entramos a la facultad conocemos el concepto de derecho, ¿no? Y aquí no cambia, ¿no? El sistema de justicia digital nos dice que son todos los dispositivos, los programas de cómputo y todos estos elementos, ¿no? Las diligencias virtuales, el expediente electrónico, las firmas electrónicas, los mensajes de datos, ¿no? Y todo aquello que vamos a utilizar ¿para qué? Para esta justicia digital. Es decir, este sistema de justicia digital es un conjunto de elementos que nos va a ayudar para poder llevar a cabo. Otro concepto bien interesante es el de la firma, ¿no? Cuando yo les digo, oiga, todos conocemos lo que es una firma autógrafa, ¿no? Y yo me imagino aquella transición, ¿no? Que hubo cuando pasamos, ¿no? De los jeroglíficos a la firma autógrafa y en aquel momento también seguramente se cuestionaron y dijeron, oye, será lo mismo, pero ¿qué pasa? La pueden falsificar, la pueden imitar. Y lo mismo nos ha pasado un poco con la firma electrónica, ¿no? ¿Qué pasó con nuestra firma electrónica? Bueno, yo creo que la firma electrónica, ¿no?
es algo que ya está desde hace más de 10 años, tiene más de una década, porque la ley de firma electrónica es de 2012 y su reglamento también. A lo mejor lo conocíamos, pero no fue hasta muchos, sino hasta la pandemia, que obviamente nos cambió, nos encerró, no permitía que hubiera cierto número de personas, que nos vimos en la necesidad de hacer estos trámites. ¿Por qué? Porque era necesario. Ya el papel no fue suficiente. Entonces, ¿qué es una firma autógrafa? Y nos dice, ¿no? Una definición, ¿no? Común, que es un signo distintivo de la persona que lo estampa, ¿no? Con el ánimo de adherirse al postulado del escrito, manifestando la voluntad de forma expresa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos definir? Eso, ¿no? La firma es una manifestación de la voluntad que se hace, ¿no? En un documento. Entonces, cuando nosotros firmamos, quiere decir que reconocemos que eso es de nuestra autoría. Ahora bien, cuando hablamos de la firma digital, ¿no? Yo les pregunto, ¿no? ¿Será lo mismo la firma digital, la firma digitalizada, la firma electrónica avanzada? Y empezamos con ciertos conceptos que nos empiezan a dificultar, ¿no? El entendimiento de esto. Pero esto es muy sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo vimos con los conceptos anteriores, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Eso. ¿En dónde se origina? ¿Tiene su origen en algo físico? Pues estamos hablando de una firma autógrafa. En el momento que esa firma que nosotros plasmamos en un papel y la digitalizamos, se vuelve una firma digitalizada. Ahora bien, existen firmas digitales, ¿no? Como es aquí, como es este ejemplo que les pongo en la pantalla. ¿Qué quiere decir esto de una firma digital? Bueno, se plasma en un medio electrónico, pero sigue siendo muy parecida a la firma autógrafa, sí, pero está plasmada en un medio electrónico. Por tanto, es una firma digital y es diferente a la firma digitalizada, ¿no? Ahora bien, ¿qué otro tipo de firma tenemos? Bueno, eso lo decía. Y el nuevo código nos lo dice como firma simple. ¿Qué es una firma simple? Es una firma electrónica, pero que no tiene estos conceptos de seguridad que tiene la firma electrónica avanzada. La primera firma electrónica que nosotros conocimos, o que muchos de nosotros conocimos, fue a través del SAT. ¿Por qué? Porque nos obligaron a tramitarla, ¿no? Y entonces íbamos a la oficina del SAT, y en la oficina del SAT nos decían, a ver, tienes que traer todos estos requisitos, traerte un medio de almacenamiento, nos tomaban todas nuestras huellas, es decir, toda nuestra privacidad, adiós, porque toda esa información la almacenaba. Y bueno, decíamos, confiamos porque al fin de día dicen que nadie se escapa de los impuestos ni al Capone, entonces más vale, ¿no? Cooperar. Y en este orden de ideas es cuando nosotros empezamos a utilizar la firma electrónica avanzada, ¿no? Muchos poderes, incluido el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial de la Ciudad de México, tuvieron tomaron una muy buena decisión, que fue utilizar esta firma, ¿no? Es decir, ¿por qué lo aclaro? Porque es necesario aclarar, ¿no? Que existen muchas firmas electrónicas avanzadas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una firma que se tiene en un mensaje de datos y tiene dos componentes, una llave privada y una llave pública. ¿Qué es lo que nosotros manejamos? A mí me dan esa llave privada, ¿no? Yo lo firmo, y un ente no puede verificar que esa persona que está firmando soy yo, ¿no? Y entonces, cuando nosotros en el expediente digital, ¿no? Lo tenemos, ahí nos aparece, ¿no? La firma electrónica. Pero cuando lo imprimimos, ¿no? Nosotros, ahí nos aparece nuestro nombre, ¿no? Y eran muchas de las situaciones que al principio empezaron a cuestionarse y empezaron a impugnarse, porque resulta que quien firmaba el escrito no era el mandatario, ¿no? Y estaba firmando un abogado o el pasante. Y entonces, ¿cómo lo sabíamos? No, pues porque cuando se imprime, ahí viene el nombre. Y cuestiones tan sencillas y fáciles, pero las desconocíamos. Y entonces muchos dirán, no, no, esto no es tan complicado, esto ya lo sabíamos, ya lo manejábamos. Bueno, tan es así que por lo menos en la Ciudad de México hubo toda una serie de controversias, amparos, impugnaciones,
porque cuando intentábamos tramitar un escrito inicial, ¿qué nos pasaba? ¿No? Pues nos pasaba que el cliente decía, no, yo no tengo firma electrónica. Híjole, pero, bueno, dije, hablaba en pasado y nos sigue pasando porque eso del tema de las citas para presentar las demandas físicas sigue siendo un problema. Entonces, es más fácil, pero que resulta que el cliente no tiene su firma electrónica. Y entonces muchos abogados decían, bueno, yo la presento con mi firma y la ratifico. ¿Y qué decían muchos jueces? ¿No? No, se desecha. ¿Por qué? Porque no viene firmado. ¿Por qué? ¿No? Y entonces esa lógica era algo muy sencillo, porque el código es muy claro, ¿no? ¿Quién nos dice que debe firmar el documento? Pues el firmar el documento, pues tiene que ser la persona que ahí dice que lo firma. No puede ser un mandatario, no puede ser un apoderado. No puede decir, oye, es Ernesto y la firma pertenece a Alejandro. Pues sí, claro, eso nunca se ha podido, o nunca se ha podido ni físicamente, ni con las firmas autógrafas, ni con las firmas electrónicas. Entonces, estas definiciones son importantes y la repite el código, ¿no? No, en la fracción, en el artículo segundo, en la fracción 21, y así como en la fracción 20, podemos ver que nos habla de estos dos conceptos de firma electrónica simple y de firma electrónica avanzada, ¿no? Yo ya lo expliqué un poco en las diapositivas, no con esta misma definición, pero intentando que fuera más fácil o más comprensible. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta firma electrónica avanzada? Bueno, esta firma electrónica avanzada es la que nosotros vamos a utilizar y que forma parte esencial de esta nueva o de esta justicia digital, ¿no? O de esta... Ahora bien, el otro elemento importantísimo y que debemos entender es que es un expediente. Pero nosotros los abogados ya sabemos lo que es un expediente, ¿no? Pero aquí sí no lo aclaran, ¿no? Y nos ponen los dos conceptos, que es un expediente físico y que es un expediente electrónico. Entonces, aquí hay una variación que me gustaría aclarar. Si se fijan, cuando hablamos de expediente físico, nos dice es un conjunto de documentos físicos. Pero cuando hablamos de expediente electrónico, nos dice es un conjunto de información, ¿no? Entonces, ¿qué es el expediente físico? No tiene información, ¿no? Entonces, dice, electrónicos, documentos digitalizados, mensajes de datos que conforman un determinado procedimiento jurisdiccional, independientemente de que esté conformado por texto, imagen, audio, video o cualquier otra tecnología. ¿Y qué nos faltó aquí? Bueno, existe nada más el expediente físico y el expediente electrónico, pero como se van a llevar a la par, es decir, estos expedientes van a ser, digamos, espejo, es decir, lo mismo que está en uno debe estar en otro, ¿no? Y lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un procedimiento que iniciamos de forma física y después solicitamos que, o como lo contempla el código, ¿no? La autoridad nos dijo, oye, te exhorto a que lo lleves, ¿no? De manera electrónica. Vamos a tener dos expedientes. Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero estos dos conceptos creo que nos están muy, muy sencillos, ¿no? Es decir, lo físico, ya con los conceptos que vimos de mensajes de datos, ¿no? Es más fácil. Ahora bien, tenemos un par de conceptos muy interesantes que vienen en este nuevo código. Nos hablan del blockchain, la cadena de bloques. ¿Y qué es esta cadena de bloques? Esto tuvo muchísimo auge hace 6, 7 años, yo creo, cuando empezamos a escuchar hablar de las criptomonedas. Todos escuchamos hablar de las criptomonedas, no sabemos bien qué era un boom, ¿por qué? Porque tuvieron un supervalor y no sabíamos que la tecnología atrás de estas criptomonedas es precisamente este blockchain o cadena de bloques. Yo les pongo esto para que podamos entender un poquito sin profundizar en el tema, pero ya existen otras legislaciones, ¿no? Como la que regula la institución, la famosa ley FinTech, ¿no?
que nos hablan de lo que es este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, ¿qué debemos entender por el blockchain, ¿no? Primero, para entender blockchain, necesitamos regresarnos a un concepto que manejamos más fácilmente, que es el Internet. Y cuando hablamos de Internet, pues todos lo sabemos operar, aunque no sabemos muy bien cómo funciona, pero sabemos que está en todo el mundo, ¿no? Bueno, excepto en China, ¿no? Que China tiene su propio Internet, ¿no? Y que es un protocolo, ¿no? Y que, bueno, funciona a través de los nombres de dominio y para eso necesitamos una dirección IP. Básicamente, cuando hablamos de blockchain, es lo mismo, ¿no? Es decir, Internet es un sistema de información global que está lógicamente conectado por una dirección única basada en Internet protocolo IP. Es una red mundial de computadoras interconectadas, ¿no? Y el blockchain va a ser muy parecido, ¿no? Es decir, simple y sencillamente es una forma, ¿no? De dar seguridad a ciertas situaciones. Se generan en diferentes computadoras que están interconectadas y eso es lo que dificulta que se puedan modificar. Por eso es que el blockchain tuvo mucho auge. Pero en este código, aunque si bien es cierto, este concepto es novedoso, la definición puede ser sí muy novedosa, como otras que vamos a ver más adelante, ¿no? Realmente no tiene una aplicación práctica en estos momentos en este nuevo código. Es decir, no nos dice que determinadas actuaciones se van a llevar a cabo por blockchain o que las certificaciones se podrían hacer a través de blockchain o que podríamos sustituir a lo mejor algunas situaciones de fe pública con este blockchain. No, en este momento este código no nos limita, pero tampoco lo especifica. Entonces, realmente el concepto está bien que esté, pero no es funcional en este momento. Lo mismo pasa con el siguiente concepto, que es el de metaverso. Y cuando hablamos del metaverso, pues es una situación generacional, ¿no? Aquellas personas que no tienen nociones de lo que es un videojuego, que no tienen o que no son aficionados a los videojuegos, no tienen idea probablemente de lo que es el metaverso. Pero aquellas personas que sí han utilizado videojuegos conocen lo que es un metaverso. Hay muchísimas películas de ciencia ficción que nos hablan de esto. Y para cuestiones del nuevo código, nos dice, es un espacio virtual que posibilita la convivencia social en mundos digitales. Este es el concepto de metaverso, ¿no? Es un mundo virtual. Se me ocurren algunas aplicaciones, claro, no todo podría aplicarse. Realmente en este momento, al igual que el concepto de blockchain, no nos funciona. ¿Por qué? Porque no existe algo que, que, que integre a este metaverso. Sí, claro, sería muy bien si se llevara una audiencia a través del metaverso para la privacidad, sobre todo de los menores, y que a un menor, en lugar eh, de que estuviera presente, ¿no? Y corriera riesgo su información, su integridad, ¿no? Y en sí sus datos personales y sus datos personales sensibles, se le asignara un avatar y por tanto, por medio de ese avatar pudiéramos desarrollar ciertas diligencias. Pero todo esto no está contemplado en estos momentos en el nuevo código. No está prohibido, pero no está contemplado. Muy bueno, es una muy buena puntada que esté en el código, porque como sabemos, no sabemos, en un mes, en un año, en 5 años, a lo mejor esto es cosa de todos los días, a lo mejor tenemos que crear y va a existir un metaverso judicial, ¿no? Y un metaverso judicial para este nuevo código eh, civil, familiar, probablemente, pero en este momento no. Entonces, lo mencionamos como algo novedoso, se reconoce, pero no tiene una aplicación práctica por el momento. Otros conceptos interesantes, ¿no? O que forman parte de esta justicia digital es el procedimiento en línea, ¿no? Que lo entendemos, una promoción electrónica, ¿no? Creo que ya la mayoría hemos podido hacer uso de estas situaciones, ¿no? Nos ayuda mucho, ya no tenemos que trasladarnos, salir corriendo, ¿no? Otro concepto es el de digitalización, que ya lo vimos, ¿no? Con la diferencia entre firma electrónica avanzada, firma digitalizada.
una diligencia virtual. Al final del día, el concepto o el básico es el mismo. Una diligencia, todos sabemos lo que es una diligencia, es una actuación, ¿no? Pero cuando hablamos de una diligencia virtual, bueno, es por lo que se utiliza, ¿no? Dice actuaciones procesales distintas de las audiencias virtuales, promociones electrónicas desarrolladas por personas, funcionarios judiciales, las partes o sus representantes y cualquier interviniente autorizado dentro de un procedimiento. Esto es una diligencia virtual, es decir, es una diligencia que se hace por medios electrónicos, ¿no? Entonces, este es realmente el concepto. Y ahora la audiencia virtual es lo mismo, es cualquiera de las audiencias previstas en el Código Nacional celebrada a través de una sala virtual, concepto que también. Por eso era importante, más que aburrirlos, ¿no? Y espero no estén dormidos, ¿no? De estos conceptos, lo importante era conocerlos. ¿Para qué? Para poder aplicarlos. Y ya que nosotros podemos tener, ya que nosotros conocemos esto, podemos pasar a lo siguiente, que es, ¿no? El tema principal, ¿no? El libro octavo de la justicia digital, ¿no? Y nos tenemos un título único y lo primero que vamos a ver, ¿no? Es que nos habla del procedimiento en línea e integración del expediente judicial, ¿no? Entonces, ¿qué es un procedimiento en línea? El artículo, el artículo 933 nos dice las disposiciones generales, ¿no? Dice, pues, los procedimientos, y esto es muy importante, ¿no? Los procedimientos regulados en el presente código podrán, y aquí viene lo importante, dice podrán, no nos está obligando. Entonces, esto es algo optativo. Las partes podrán escoger si quieren que el procedimiento sea de forma tradicional o si quieren que sea de forma, ¿no? digital o que sea en línea, ¿no? Es decir, es optativo, por lo tanto, vamos a escoger. ¿Qué va a pasar? Dice, en los procedimientos en línea, la autoridad jurisdiccional garantizará una justicia digital, equitativa y segura. ¿Ok? Esto es todo un reto, ¿no? Es todo un reto eso de hablar de justicia digital equitativa y segura, porque vamos a ver, ¿no? Ya lo sabemos, ya lo conocemos. No es lo mismo pedirles que se conecten, ¿no? A las personas que estamos en la ciudad y con todo esto de los derechos humanos, y en la Ciudad de México, que la Constitución de la Ciudad de México contempla el acceso a Internet como un derecho humano, y existen muchísimos torres, ¿no? Que dan acceso a Internet gratuito, ¿no? Que es mucho más fácil, ¿no? A lo mejor, pues, ya no vayamos tan lejos, ¿no? Ahorita en Acapulco, donde hay, pues, colonias que no tienen luz. Entonces, es un tema esto de una forma equitativa. Y para esto, ¿no? Para evitar esto, o para llegar a esta equidad, ¿no? Vamos a hablar de ciertos principios que contienen, ¿no? La justicia digital. Y entonces, el artículo 934 nos dice que en la aplicación de las normas referentes a justicia digital, se tomarán en cuenta los principios de elegibilidad, equivalencia funcional o no discriminación, neutralidad tecnológica y seguridad de la información, ¿no? Entonces, además de los principios contenidos en el nuevo código, también, ¿no? Hay unos principios específicos en esta parte de justicia digital. ¿Qué es la elegibilidad? ¿No? Ya lo vimos, ¿no? Es la facultad de escoger, ¿no? Ya vimos que es una situación de que las partes son quienes van a decidir. Y ahora, cuando decimos las partes, viene algo interesante, ¿no? Sí, pues a mí me facilita, yo tengo los medios, no me gusta salir, ¿no? Está perfecto, yo quiero que todo sea en línea. Y entonces, inicio mi procedimiento en línea y mi contraparte dice, no, ¿sabes qué? Yo no cuento con los elementos para llevar a cabo esto. Es más, soy una persona de más de 70 años, no conozco, yo ya estoy pensionado, es más, ni utilizo las computadoras, ni el WhatsApp, es más, ni me gusta, ¿no? Y no lo sé utilizar. Ok, entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿No? Dice, por eso es que se podrá proponer la autoridad que se lleven a cabo, pero no lo puede imponer.
porque entonces no cumpliríamos con este principio. El siguiente principio, que es la equivalencia funcional. Esto suena un poco extraño, pero como les comentaba, para todos aquellos que están relacionados con tecnología, esto es algo súper básico y nosotros como abogados lo vamos a entender como no discriminación. Y nos dice que puede ser cualquiera de estas formas, ¿no? Es decir, ¿qué sería discriminar? Pues que se negara efectos jurídicos o validez o eficacia probatoria a utilizar cierto tipo de información. Y esto nosotros es algo que nos pasa día con día, ¿no? En materia familiar es algo súper común, ¿no? Cuando es un divorcio, cuando son alimentos. Mira, es que abogado, mire los mensajes, aquí tengo todos los mensajes, tengo los mensajes de WhatsApp donde me ha dicho, donde me ha estado acosando, donde me ha estado molestando, donde no me deja ver al niño. Todo esto lo sabemos, ¿no? Pero incluso hoy en día se nos dificulta, ¿no? Al momento de ofrecerlo. ¿Cómo se debe ofrecer? ¿Y qué es lo primero que uno dice? Bueno, vamos a imprimir todo, ¿no? El WhatsApp y imprímelo todos los mensajes de datos y eso tiene validez, es decir, cumple con esto, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a garantizar que es lo mismo, que no fue alterado? Entonces, no se puede negar, ¿no? Validez a esto, pero siempre, junto con otros principios, necesitamos hacer este llamado cotejo, ¿no? Ahora, algo importante es esta manifestación de decir verdad. Actualmente nosotros, ¿qué pasó al principio? ¿No? Digitalizados nuestros documentos base, promovíamos todo en línea y el juzgado nos decía, ahora tráemelo todo, ¿no? Es más, ahora tráeme, ¿no? A la persona para que me ratifique su firma, ¿no? Y obviamente aquí nos dicen, oye, ya no tienes que estar manifestando bajo protesta de decir verdad. ¿Por qué? Porque no lo hacemos, ¿no? No lo hacemos en cada documento que se exhibe. Es decir, con nosotros anexamos una factura, no decimos, bajo protesta de decir verdad, es auténtica, ¿no? Cuando nosotros anexamos el contrato de arrendamiento, tampoco decimos, bajo protesta de decir verdad, este contrato de arrendamiento es original y no ha sido alterado. Entonces, en ese mismo orden de ideas, ¿por qué tendríamos que hacerlo cuando se trata de un documento electrónico? ¿Ok? Nos dice la firma electrónica avanzada, ¿no? Que cómo va a funcionar. Bueno, todas las diligencias que sean en línea van a ser autorizadas a través de esta firma electrónica avanzada, ¿no? Eso ya lo conocemos, ya se ha estado utilizando y al principio costó muchísimo, ¿no? Para todos era más fácil firmar, ¿no? Existen en en algunas materias, algunos eh, software que no son muy fáciles de utilizar y para firmarlos es toda una lata, ¿no? Las firmas se encimaban. Todo eso poco a poco ha ido cambiando. Vamos a ver cómo se aplica. Tendremos que esperar para ver qué tan funcional es. En la neutralidad, esto de la neutralidad es importante, ¿no? Porque nos dice la neutralidad tecnológica. Yo recuerdo que cuando se empezó a tramitar eh, la firma electrónica avanzada, ¿no? Del SAT, era un problema para aquellos que tenían Mac, porque por alguna razón en Mac no te dejaba descargar los formatos o no te dejaba hacer el trámite. ¿Por qué? Porque no estaba este principio de neutralidad. Y es muy importante para que no siga con ciertos dispositivos, tienen que utilizar cierta tecnología, es decir, cierta marca. Y entonces, oye, bueno, pues ¿qué vamos a utilizar? Mac o vamos a utilizar otro tipo de... Pues no, necesitamos que sea neutral y que no exista una preferencia. Y, muy bien. ¿Esto qué nos dice? ¿No? ¿Cómo se va a hacer esta implementación? Esta implementación de los sistemas de justicia digital se van a ir adicionando de forma progresiva y van a ser optativos. Entonces, ya lo vimos, ¿no? No nos pueden obligar, no me pueden obligar. Tiene que ser progresivo, sí, poco a poco, ¿para qué? Para que nos vayamos acostumbrando, ¿no? Ahora, la integración del expediente judicial realmente es algo, pues, sencillo, ¿no? Nosotros
ya sabemos cómo se integra un expediente, ¿no? Sabemos que el expediente pues tiene su carátula, ¿no? Y empieza con el escrito inicial, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasa? Pues obviamente, ¿no? Por cuestiones de seguridad, pues los documentos base no están en el expediente. Todos sabemos aquellas anécdotas de materia laboral, ¿no? Del abogado que se comía la renuncia, eso lo conocemos perfecto, pero eso se originó en materia mercantil, ¿no? De un famoso abogado que llegó, pidió de el documento base, un cheque o un pagaré, no lo recuerdo con exactitud, y pues lo arrancó y se lo robó, ¿no? Entonces, esta parte del expediente judicial es importante, ¿no? Y entonces nos dice, se integrará física y electrónicamente los dos. Por el momento, vamos a tener los dos a la par. Van a tener que coexistir. ¿Qué va a contener? Las actuaciones cronológicamente, ¿no? Y se va a requerir la expedición física del documento para cotejo, ¿no? Aquellos documentos, ¿no? Que nosotros exhibamos en medios electrónicos, sí nos los puede solicitar el juez para cotejo, ¿no? Para ver precisamente que no hayan sido alterados. Todos sabemos que si los billetes se alteran, ¿no? Y se duplican, ahora imagínense, ¿no? Pues una factura, ¿no? Yo había mitos y bueno, ni mitos, eran realidades, ¿no? Aquellos que falsificaban los pagarés, los cheques, y que los ponían al sol para que se vieran un poco amarillentos y, no, y se notaran un poco viejos y no se notara que los acababan de hacer, claro, ¿no? Entonces, que eso no exista personas que lo quieran hacer con las cuestiones digitales, por supuesto. La sección segunda que nos dice de la digitalización y el uso de firma electrónica, como ya lo mencionamos, y vemos el concepto de digitalización, ¿esto qué va a hacer? Pasar lo físico, ¿no? A electrónico. ¿Cómo va a ser esto? A través del procedimiento de digitalización. Eso no tiene mayor problema y también ya vimos el concepto de la firma electrónica, es decir, todas las actuaciones van a tener que llevar esta firma electrónica. Y ya vimos que las actuaciones pueden ser tanto del parte de la autoridad, ¿no? Como de parte de, como las partes, ¿no? Son quienes pueden, ¿no? hacer eso de la firma electrónica, ¿no? Ahora bien, hablamos un poquito aquí de las notificaciones que van a surtir efectos conforme al nuevo código. Creo que aquí es donde la justicia digital nos queda un poquito a deber. Sin ser una crítica estricta, sí creo que se pudo avanzar un poco más, ¿no? En otras materias, ¿no? En materia federal, en materia laboral, ya existen algunas se están implementando, ¿no? Algunas al uso de ciertas tecnologías, pues para que los notificadores realicen su función y podemos hacerlo a uso de, pues, de ciertos, de la localización, ¿no? Ya podemos hacer uso de la localización, ya podemos hacer uso de la localización, ya podemos hacer uso de la fotografía, sí, pero en este nuevo código no lo especificamos o no es una obligación. Entonces creo que en esta parte sí queda un poquito de ver el código, pero bueno, no, nada, todo es perfectible, ¿no? No es tan fácil prever todos los supuestos y sobre todo implementarlos. El capítulo 2 que nos habla del procedimiento en línea de las audiencias virtuales, que es algo de lo que muchas personas tienen el temor o tienen la curiosidad de cómo se van a llevar a cabo, nos lo establece el 957 y 958, y volvemos a esto otra vez. Las partes podrán, ¿no? Presentar escritos, anexos de forma electrónica o a través de documento digitalizado. Podrán, esto quiere decir que no es una obligación. Entonces, ¿no? ¿Qué va a pasar? Aunque el procedimiento sea en línea, me tienen que aceptar un escrito. Si a mí se me ocurre que ahorita lo puedo ir a presentar físicamente, pues sí, porque dice podrán, es decir, no me pueden obligar a que todo sea de forma electrónica. ¿Y cómo va a funcionar esto? Pues muy sencillo, ¿no? Nosotros nos van a dar una fecha, un día y hora para la audiencia, claro, y nos van a decir bajo qué plataforma y nos van a tener que decir el link, ¿no? Algo muy sencillo en materia de amparo ya se está llevando a cabo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nosotros el link no me llega? ¿Qué pasa cuando el link no ha sido publicado? ¿Qué pasa cuando no me puedo conectar? ¿No? Bueno, todo esto se va a ir viendo poco a poco,
pero tendrá que haber un soporte de lo que habla el código, pero ya en la parte de seguridad de la información. Y nos dice qué se va a llevar a cabo, pues la audiencia, ¿no? Se va a declarar la apertura de la audiencia, se va a identificar a las partes. Esto ya lo hemos hecho, ¿no? Sacas tu cédula, te pones a la cámara, te dicen el reverso, muestras el reverso de la cédula sin problema alguno, ¿no? En la justicia oral, esto es algo que se hace aún estando presencialmente en las audiencias, ¿no? Y se va a llevar a cabo su desahogo. Y la pregunta clave, las testimoniales, las declaraciones, los peritajes, esto cómo se va a llevar a cabo, es que qué va a pasar y cómo voy a estar verificando que no esté el testigo asesorado, que el abogado no le esté preguntando, no le esté diciendo qué decir, que esté un testigo y que como está desde su casa, ¿no? No esté escuchando el otro testigo en la puerta. Todas estas preguntas, pues era algo que sí previó el legislador y que nos da algunas medidas. Poco a poco se van a ir mejorando. Mientras tanto, estas medidas son la base y de aquí partimos. Que se haga en un área de transmisión designada, que se haga en el área de transmisión señalada por el oferente, acompañado de un servidor público, que el declarante transmita desde un área señalada por el interesado o el oferente, que pueda verificarse, ya que no se permitirá la interrupción. A mí esto me llamó mucho la atención, porque esto de no se permitirá la interrupción, híjole, la tecnología no tiene palabra, ¿no? Y ahorita yo puedo estar pensando que llevo media hora hablando con ustedes y de repente alguien manda un mensaje y me dice, oye, llevas desconectado 20 minutos, se te fue el internet, ¿no? Y eso, ¿qué va a pasar? ¿No? Y nos dice, ah, bueno, primero te van a percibir y después de que te perciban, le van a dar vista al representante social y te van a declarar la deserción de la prueba. Otra de las medidas es, bueno, puede estar la parte contraria presente, que el declarante se ubique en la misma área de transmisión que la autoridad. Y al final se hace una acta mínima sin firma de los participantes y solo de la autoridad. ¿Ok? ¿Es cuestionable estas medidas? Sí, sí funcionan, sí. ¿Qué tanto nos ayuda a llevar, ¿no? A una justicia digital? Pues algo, ¿no? Pero seguimos viendo que en gran medida tenemos la presencia de las personas. Ahora, de los sistemas de justicia digital y de la seguridad de la información, ¿no? Esto es la parte interesantísima y la parte que nosotros conocemos que es el coco. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estos sistemas de justicia digital y de la seguridad de la información, hablamos de una cuestión de presupuesto y esto no está sencillo, ¿no? Dice, los poderes judiciales implementarán y mantendrán actualizados los sistemas de justicia digital. Designarán personas o proveedores de tecnología de la información responsable de supervisar, dar soporte, atender quejas, orientar, corregir. ¿Y qué pasa si hay una falla? Se dará aviso a la autoridad en la misma promoción sujeta a término y se generará un reporte. Pero ojo, las fallas o sea, y si la autoridad, pues sí puede tener fallas, pero si a mí me falla la computadora, lo siento. Las fallas de las partes no van a interrumpir los plazos. Es lógico, ¿por qué? Porque ellos como sea pueden dar fe, ¿no? De que hubo una falla y cuánto duró la falla, pero ¿quién va a dar fe de que mi computadora no sirvió, de que mi internet no funcionó? Por eso es que son cuestiones que están todavía un poco, pero eso pasaba siempre, ¿no? Pues ¿quién puede dar certeza de que no va a haber una manifestación y que eso no va a impedir que llegue a mi audiencia? Pues no, puede pasar, sí, sí puede pasar, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Lo tengo que informar? Pues lo informo, pero la autoridad no puede, ¿no? Hacerse cargo de todo este tipo de situaciones. Entonces, de la seguridad de la información, aquí lo importante sería hablar, ¿no? De que esta seguridad, no, que no nos dé tanto miedo. Lo mismo pasó y pasa, ¿no? Es decir, ¿cómo sé que no se van a robar el expediente? Bueno, pues sabía, ¿no? Decían en la Junta Laboral que cuando la remodelaron y quitaron los plafones, empezaron a llover expedientes, ¿no? Siempre, creo que desde la facultad, siempre los maestros han hablado del famoso recurso de alzada, ¿no? Es que es hackeable, han hackeado hasta el ejército, claro, no todo se puede hacer, ¿no? Pero se debe prever, ¿no? Y se debe hacer lo que esté
lo mayor posible para evitarlo. Esto es lo que se va a tener que hacer, el mayor esfuerzo para evitarlo. ¿Qué puede llegar a pasar? Puede llegar a pasar, ¿no? Es decir, nada, ¿no? Todo es perfectible, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si me hackean el expediente? Bueno, pues si te hackean el expediente, probablemente porque hackearon todo el sistema y entonces tendrá que haber una solución, pero siempre por el momento va a también estar el expediente físico y entonces se va a poder constatar, ¿no? Cosa que la tecnología se ha solucionado porque anteriormente se daba el famoso recurso de alzada y ¿cómo lo repones, ¿no? ¿Cómo repones un documento base? Bueno, creo que ya estamos un poquito en tiempo. Entonces, aquí me gustaría hablar un poco de los retos. Bueno, pues el principal reto es que realmente entre en vigor, ¿no? Antes del 1 de abril de 2027, ¿no? Que va a ser de forma progresiva, ¿no? Que tenemos la vacatio legis, que algunos ya está, ¿quién va a ser el primer estado que dice yo? ¿No? Pues volvemos al tema presupuestal, el dinero, ¿no? Híjole, esto es todo el gran reto. Otro reto importantísimo es la capacitación, pero la capacitación no solo de la autoridad, del personal de la autoridad, sino de nosotros mismos. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Primero, pues perder el miedo. A mí siempre que me dicen, oye, es que a mí, eh, uno, uno de mis socios, ¿no? Tiene más de 60 años y todavía teme un poco, ¿no? Oye, es que ¿cómo le hago? Es que, ¿qué pasa si no le sé bien, no se decide a usar la función de parte virtual? Obvio, digo, pero no vayas a empezar con un término, o sea, empieza con las autorizaciones y después de que metas 10 autorizaciones por medio de la oficina de partes virtual, ya se te va a hacer súper sencillo. Es decir, esto es algo importantísimo, ¿no? Sí existen algunas modificaciones, algunos conceptos interesantes que nos vamos a ir adaptando, pero debemos perder el miedo, que no nos asuste. Hay que capacitarnos, ¿no? Y creo que por el momento, a ver qué dicen, y no sé si existen preguntas. Mm, Perfecto, quiere decir que nadie entendió nada o todos entendimos, ¿no? Creo que no hay preguntas, ¿no? No tenemos, a ver. Ya empiezan a aparecer algunas preguntas, ¿no? Entonces, a ver, me dicen, ¿las audiencias a distancia serán optativas para el juez? Va a ser optativa, no, va a ser optativo el procedimiento en línea. Es decir, el juez puede decir, oigan, yo sugiero que se lleve en línea, pero no puede obligarnos a llevar esto en línea. ¿Por qué? Por aquello que veíamos de la equivalencia tecnológica, ¿no? Y que no sabemos si la persona puede utilizarla o no puede utilizarla. ¿Qué pasa con la seguridad de las audiencias? Pues ya lo veíamos con las medidas, ¿no? Estas medidas es la idea de la seguridad de las audiencias. Pero si yo como abogado estoy en mi despacho llevando una audiencia y se me va el internet, pues esto va a tener consecuencias, ¿no? Como dije, si la autoridad tiene una falla, se va a excusar, pero si nosotros tenemos una falla, pues difícilmente vamos a poder llevarlo. Pero es lo mismo, como les decía, ¿qué va a pasar si voy a la audiencia y me encuentro una manifestación? Si me subo al metro, ¿no? Y se detiene, ¿no? Nada nos garantiza, ¿no? Se van a hacer los esfuerzos, claro, ¿cómo? Pues que el proveedor, el contrato que se tiene con el proveedor exista, ¿no? Ese tipo de situaciones es lo que se va a implementar, ¿no? Pero realmente todo tiene obviamente un talón de Aquiles.
que si realmente el Poder Judicial y las entidades federativas se encuentran preparados, nadie está preparado, ¿no? Por eso es que se está dando una temporalidad bastante amplia, ¿no? Porque nadie está preparado. Quien está a la vanguardia en estos procedimientos por el momento es el Poder Judicial de la Federación. Y también tiene todo un reto, ¿no? Porque la implementación de la tecnología es muy caro. Después nos simplifica, nos ayuda, nos va a ayudar a ahorrar papel, sí, personal y todo eso, pero echarlo a andar es muy costoso. Me dicen, ¿la justicia digital es vulnerable, que se puedan hackear? Sí, todo es posible, ¿no? Como le decía, ¿qué tan seguro es que no se roben tu expediente actualmente? Pues sí, más o menos, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si fuera posible, sí se van a poder hackear, pero ¿qué se va a poder hackear? El expediente electrónico, vamos a tener un respaldo. Y esto es algo que se van a tener que ir implementando, ¿no? Un respaldo, ya se verá cómo se hace. Es decir, en los servidores, pues realmente ahorita tenemos muchas opciones, ¿no? Tenemos la nube, ¿no? Es decir, los servidores ni siquiera serían del Poder Judicial local, ¿no? Tendrían que ser de una compañía grande, ¿no? Que tiene todo este uso de tecnología, seguridad de la información. Creo que por ahí va el tema, ¿no? Ajá, como veíamos, las actuaciones judiciales, ¿no? Los testigos, ¿no? Todo, ¿no? Me dicen si los peritos, pues bueno, los peritos, aquí habría que ver, ¿no? ¿Cuál es la idea de un peritaje? Dentro de todo lo que está, yo creo que la pericial no es tan compleja porque es un experto, entonces no podemos decir que el experto se desconectó adrede para no explicarnos su dictamen. Ahí yo creo que había posibilidad de reponerlo, no así una testimonial. Aquí ya me aclaran que, bueno, fue Bernabé Jurado el que se comió la letra de cambio, ¿no? Le digo, pues sí, siempre habrá, para quien pone un candado, siempre habrá quien busque la llave, ¿no? Ah, esto es algo muy importante, ¿no? Aquí me dicen que qué pasa esto de que te piden que firmes, ¿no? Esto es muy, muy importante y sí se me pasó decirlo cuando hablábamos de las firmas electrónicas. Nosotros, fíjate que quien corre, me hablan de hackear y todo eso, y ahorita los que corren más peligro son los clientes, porque el cliente, ¿no? El justiciable realmente, pues confía en el abogado, y ahorita le digo, oye, ¿sabes qué? Necesito que vayas y tramites una FIREL para poder meter tu escrito inicial, y me dan la clave, la contraseña, y no sabe que me está dando, es como si me estuviera dando un paquete de 1000 hojas firmadas en blanco, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Entonces, va, va a tener que regularse, ¿no? Creo que, sí, nos dice Saturnino que la tendencia a la oralidad y la agitación de los procesos tendremos como abogados prepararnos y sobre estos temas y más tener la capacidad tecnológica, por supuesto. Pero como les decía, al final la preparación es la clave, ¿no? Pero nosotros como abogados lo sabemos. Abogado que no se actualiza está fuera, ¿no? Pero que no se actualiza en reforma está out, y que no se actualiza tecnológicamente también lo va a estar. Entonces, esto es bastante interesante, ¿no? Todo cambia y por eso tenemos que estarnos actualizando, capacitándonos, ¿no? Y hay muchísima información al respecto. Dice, ¿qué pasa si una de las partes no quiere llevar a cabo la audiencia en línea y la otra la quiere presencial? Justo el código nos maneja esas posibilidades, ¿no? De que pues se presente, ¿no? Como veíamos en las medidas, ¿no? Entonces, que se lleve, que en las medidas uno puede llevarlo desde su casa, desde su oficina, y la otra persona puede acudir directamente al juzgado. Es decir, los tribunales van a tener la obligación no solo de poder dar estas opciones, sino de prestarnos la tecnología, prestarnos una computadora para que yo pueda llevar a cabo, para que pueda digitalizar. Todos estos son los retos. Inclusive personas, ¿no? Que nos ayuden a capacitarnos, que nos digan cómo se tiene que hacer. Actualmente, en algunas materias, en materia laboral,
pues ya pasa, quieres ver el expediente, ya no lo puedes ver, te dicen, ahí está la computadora, ya no hay un expediente físico como tal. Esto es bien importante, ¿no? Sí, las firmas electrónicas va a ser obligatorio si quieres promover en línea, ¿no? Y no solo una firma electrónica, bueno, la firma electrónica avanzada, no la firma electrónica simple. Entonces, vamos a necesitarla, ¿no? Me dicen, es complicado el trámite, es complicado porque lo desconocemos, pero esto es como cuando una vez que descargas, es que hay que descargarlo, hay que leer todo un manual, pues lo mismo que pasa cuando nosotros descargamos el WhatsApp, ¿no? Si nosotros leyéramos los términos y condiciones de WhatsApp, nadie lo utilizaría, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Haces el trámite, te acercas a alguien que lo sepa hacer, o sea, no es tan complejo. Creo que son todas las preguntas. Si alguien no tiene algo más, no sé si parte de You Siempre alguien va a decir algo. Claro que sí, maestro Alejandro. Muchas gracias. Bueno, de mi parte me gustaría también compartirles principalmente este curso que también vamos a iniciar el próximo 21 de noviembre, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Estará presente también el maestro Alejandro en el tema principal que abordó este día. Asimismo, tendremos magistrados, jueces y abogados postulantes. Y bueno, el coordinador será el juez Cristian Peña Castro, quien es juez estatal especializado en oralidad mercantil, certificado en mediación. Tiene una duración de 16 horas, terminan el 14 de diciembre y se va a llevar a cabo los días martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Em, todos los conectados que están en este momento tienen y tendrán acceso a un 30% de descuento. Es decir, en un momento les va a llegar un correo para todos los interesados en inscribirse a este curso y únicamente realizarán el pago de 1,680 ya aplicado el 30%. Y bueno, esto es lo que les queríamos compartir. Esperemos tenerlos con nosotros nuevamente en este curso. O bien recordarles que todos los miércoles tenemos un webinar diferente en diversas materias. Listo, les dejo en el chat los datos de contacto de la Universidad Jusenberg. Y si ya no hay más preguntas y respuestas, perdón, preguntas, pues damos por concluido este webinar. Agradeciendo y de verdad con toda la... Se apagó el micrófono. Disculpen, tuve un pequeño aquí incidente. Bien, maestro Alejandro, pues le agradecemos muchísimo el haber compartido todos sus conocimientos. Como siempre, es un gran honor tenerlo en la Universidad USEMPER. Esperemos que siga con nosotros en más temas y por favor todos los que estén conectados, síganos enviando todas sus propuestas de temas. Nosotros estaremos muy al pendiente de cada una de sus respuestas. Bueno. Pues que tengan una excelente tarde, maestro Alejandro. Gracias. Hasta pronto.